Y no es clickbait el título del video. Si lo vemos en retrospectiva, fue gracias a los grandes títulos de la época los que ayudaron a la Super Nintendo en ser la vencedora en la guerra de consolas más sangrienta. Para los que piensan que las competencias actuales son fuertes, en los 90 literalmente sacaban anuncios publicitarios hablando basura acerca de la competencia. Muchos recordamos el famoso comercial que sacó Sega 2 What Nintendo, totalmente desprestigiando las características que tenía la Super Nintendo. Pero si bien los propios juegos creados por Nintendo eran buenos y ayudaron a esta victoria, una compañía británica aportó bastante a la consola para que la vencedora fuera Nintendo. Si bien Rare actualmente pertenece a Microsoft, ya no es la que solía ser en esa época. Un claro ejemplo es Killer Instinct, que es de mi agrado, pero las entregas anteriores me resultan más entretenidas. Pero basta de hablar del presente y remontémonos a los inicios de la relación entre Rare y Nintendo. El primer hit de Rare en la época de los 80s, justamente en la NES, cabe aclarar que esto porque sufrieron un cambio de nombre, el cual era este. En efecto, su primer éxito fue Battletoads, y si no fue su primer juego, fue el juego más popular por parte de Rare en la NES. Después de ver la calidad que tenía la compañía británica y de haber comprado el 49% de los derechos, en 1994 Nintendo les encargó uno de sus trabajos más épicos, el cual era el rediseño de Donkey Kong, pues no podían seguir con el mismo diseño de los 80s. Así nació Donkey Kong Country de la mano de Tim y Chris Stamper, David Wise, Robin Virland y Evelyn Fisher. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. El éxito del juego conllevó a que Rare se consagrara en la Super Nintendo con nuestro querido gorila con nombre de burro. En el mismo 1994, otro lanzamiento importante de la compañía fue Killer Instinct, el cual incluso estuvo nominado a Mejor Juego del Año por parte de la crítica. Esto ayudó a que la Second Party obtuviera licencia y total libertad para crear nuevos personajes, y en 1995 lanzaron Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest, y un año más tarde lanzan el fin de la trilogía de Donkey Kong Country, con Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble. En 1996, Rare inició en la Nintendo 64 con un juego que pasó bastante desapercibido, Blast Corps, un juego diferente a lo que venían desarrollando. No fue hasta agosto del mismo año que Rare lanzó un juego que revolucionó los shooters. Así es, hablo de GoldenEye 007. Este videojuego fue inspirado y basado en las películas de James Bond. Su modo multijugador es el más revolucionario y famoso que ha aparecido en cualquier videojuego para cualquier videoconsola. En este mismo año se lanza la secuela de Killer Instinct, que pasó a llamarse Killer Instinct Gold, donde no pudimos ver de nuevo a ciertos personajes, pero añadieron a otros, aunque la idea original era no quitar a ninguno, sino que simplemente añadir a los nuevos competidores. Dato curioso, este juego estaba planeado sacarse para la Super Nintendo, pero Nintendo solo permitió la salida en el 64, esto debido a problemas que veremos unos años más adelante. Y sí, Rare volvía a brillar y comenzaba su apogeo Nintendo con un récord Guinness, con el juego más rápidamente vendido en aquel remoto 1997, con Diddy Kong Racing. Tan solo un año después, Rare lanza otro juego que estuvo nominado a ser el juego del año, Banjo-Kazooie. Recibió muy buenas críticas debido a sus amplios escenarios, su apartado gráfico, banda sonora y jugabilidad. En 1999, de los dos lanzados, solo uno resaltó para el público. A pesar de que Jet Force Gemini era bueno gráficamente, utilizando efectos poco utilizados en el 64, fue criticado por su poca originalidad y su alta dificultad. Por otro lado, logramos observar las capacidades de Rare para adaptar a Donkey Kong de 2D a las 3D, con Donkey Kong 64 utilizando conceptos vistos en Banjo-Kazooie, pero a otro nivel, con una mayor cantidad de ítems para recolectar y 5 personajes protagonistas, además de que fue el primer videojuego de Nintendo 64 en usar obligatoriamente el Expansion Pack, esto debido a un bug que Rareware no pudo solucionar. A inicios del milenio, Rare decide lanzar al sucesor espiritual de GoldenEye, Perfect Dark, que también fue alabado por la crítica. Uno pensaría que los grandes éxitos que Rareware venía desarrollando para Nintendo, estos comprarían el resto de la compañía, pero no fue así. Incluso los hermanos Stamper quedaron sorprendidos de que Nintendo no decidiera comprar directamente la compañía. Es por esto que tuvieron que buscar potenciales compradores y empleados de Microsoft y Activision empezaron a visitar las oficinas de Rare con ofertas de compra. Aún después de esta decepción por parte de Rare, siguieron desarrollando juegos de gran calidad para la gran N.
Uno de estos sería la secuela de Banjo-Kazooie, que sería Banjo-Tooie, donde encontraríamos un easter egg algo pícaro por parte de Rare. Pero vendría el juego más épico de parte de Rare para la 64. Así es, hablo del Rey de Reyes de la 64, donde veríamos un spoiler de la relación entre Nintendo y Rare. Así es, hablo de Conker's Bad Fur Day, de las manos de Chris Seaborn, Don Murphy y Robin Vinland. Se crea uno de los mejores juegos, gráficamente hablando, del 64. Como era de costumbre, se llevan elogios de todo mundo. Esto debido a que Conker salió al final de la vida del Nintendo 64. Conker no vende nada bien, lo que los lleva a una crisis financiera y empiezan a tener ciertos problemas con Nintendo. Por lo que el último juego que desarrollaron para una consola de sobremesa de Nintendo sería Star Fox Adventure para la GameCube. Con este crecimiento y con la calidad que presentan los juegos de Rare, solo nos quedaba esperar los juegos que crearon para la GameCube, ¿verdad? ¿Verdad? Pues no. Pues Nintendo no supo ver el potencial que ya había demostrado Rare, y los hermanos Stamper hacen oficial la venta del 51% de las acciones de la empresa a Microsoft, por la suma de $375 millones. Inmediatamente después de esto, Nintendo vende el 49% que tenía de la empresa, perdiendo así los derechos de Banjo, Conker, entre otros. En esta época Rare perdió la gran mayoría de los genios que habían estado detrás de los juegos que los habían hecho resaltar. Como dato extra, se puede incluir que su primer juego para la Xbox, que originalmente era uno planeado para la GameCube, Grabbed by the Goalies, en 2003, no tuvo el éxito esperado. Un factor que afectó a Rare es que Microsoft tenía una forma muy diferente de trabajar a la que tenía Nintendo, y ellos propios en la misma empresa. Lentamente empezaron a desaparecer del foco global en el que habían permanecido. Lo curioso es que en el año 2005 Rare confirmó que seguiría desarrollando juegos para la Nintendo DS. No era un regreso entre ambas compañías, solamente era porque Xbox no tenía rivalidad en las consolas portátiles con Nintendo. Y sí, así es como finalizó una de las relaciones más fructíferas que hemos tenido en la industria de los videojuegos, con los hermanos Stamper abandonando la empresa en el año 2007. Incluso en el año 2013 se anunció el regreso de Killer Instinct, con nuevos personajes que fueron revelados a lo largo de meses, incluyendo personajes populares de las sagas de Microsoft. Pero después de eso, cada vez es más notorio que el abandono de las mentes maestras detrás de los juegos de antaño de Rare han hecho que esta mantenga un perfil bajo, algo que es muy triste desde el punto de vista propio, ya que Rare era una empresa con un talento a bordo que casi ninguna otra ha tenido. Es más, muchas personas repiten que es una de las acciones más ridículas hechas por Nintendo. De haber comprado a Rare, pudo haber hecho de la GameCube una de las memorables gracias a la creatividad que tenían los hermanos Stamper como directores y los compositores David Wise y Robin Vinland. Pero bueno, para muchas personas que se preguntan por qué algunas odian a Microsoft es por esto. Pero a gustos personales no estoy del lado de ninguna compañía. Al final de cuentas, mientras un juego te divierta es lo que importa. Excepto Free Fire. No, yo digo que el que no explica bien es el dinosaurio todo pendejo. ¡Ya, señor! Explica mejor, pinche dinosaurio pendejo. Y recuerden que pueden dar su like, suscribirse y sobre todo apoyen este video porque me costó más que la garganta. Yo soy Ángel y fue un gusto narrarles la historia de la separación entre Nintendo y Rare.